El día de hoy te voy a estar preparando una riquísima ensalada de manzana, pero ya sabes, al estilo Chef Roger, agregándole muchas frutas para que esté mucho más completa. Este video está patrocinado por mi libro digital Te invito a mi cocina. En él encontrarás más de 65 recetas que te incluyen desde ensaladas, sopas, postres y demás. En la caja de la descripción te voy a dejar los detalles para que vayas a comprarlo. Te voy a estar preparando dos recetas para hacer tu aderezo. Así vamos a tener uno súper fácil, rápido y práctico, y uno que a lo mejor contiene otro distinto sabor, pero los dos son muy buenos. Su ingrediente principal, manzanas. Aquí tengo unas 6 manzanas, pero ya sabes que todas estas cantidades pueden ser a tu gusto. También le voy a estar agregando aquí una taza de uvas. Y continuando con nuestras frutas, pues una taza de fresas bien copeteadas. Todo esto ya está lavado y desinfectado. También vamos a estar utilizando nueces. Yo voy a estar utilizando unas 20 nueces aproximadamente. Para nuestro primer aderezo, una cucharadita y media de mayonesa, que sé que suena raro, pero combina muy bien con el aderezo. Una taza de crema acidificada, la clásica de la marca que tú quieras. Endulzante, yo voy a estar utilizando azúcar, pero queda muy bien con miel. La cantidad también va a ser la que tú quieras. Yo voy a estar agregando aproximadamente 4 cucharadas. Y el jugo de medio limón. Y vamos a comenzar pues preparando nuestras frutas y simplemente vamos a pelar nuestras manzanas. Y te voy a dar un tip para cuando hagas muchas manzanas. Ya que las tenemos peladas, vamos a preparar un tazoncito, más bien antes de pelarlas. Y aquí es donde voy a utilizar una mitad de mi jugo de limón. Vamos a poner jugo de limón y un poco de azúcar. Con esto hacemos un jarabe que va a equilibrar tanto la acidez como el dulzor para nuestras manzanas, y así simplemente no se nos van a ir poniendo negras. Entonces vamos a ir pelando las manzanas, y con que toquen ya esto va a durar muchísimo sin que se oxide. A las uvas simplemente las vamos a partir, ya sea en 2 o en 4, pues esto va a depender de tu gusto. Nuestras fresas ya están lavadas y desinfectadas, simplemente las vamos a cortar. Y de igual manera, les gustan en 4, en 8 y en cualquiera de las dos preparaciones que vamos a hacer. Esta es una recomendación. Vamos a agregarle azúcar aquí a nuestra fresa. Y casi va a ser toda el azúcar que utilice para mi ensalada. Esto lo hacemos porque las fresas pues son naturalmente ácidas. Y cuando estamos agregando el azúcar pues vamos a neutralizar ligeramente esa acidez. Y se va a combinar el dulzor del azúcar con las fresas y nos van a quedar más dulcecitas. Las vamos a dejar aquí unos 30 minutos en lo que preparamos todo lo demás. Y ahora vamos a picar nuestras manzanas. ¿Cómo las vamos a picar? Como ustedes quieran. En cuadritos, en tiritas. A mí personalmente me gusta hacerlo así. En tiritas porque como que se disfruta mejor dentro de la ensalada. Además, como se va a combinar con los sabores de la crema, pues queda mejor. Entonces yo lo suelo hacer así. Incluso lo suelo hacer más delgadito. De esta manera. Y créanme que a todas las personas que prueban la ensalada de manzana de esta manera les gusta mucho porque está muy suavecita, se combina muy bien con los sabores, con la crema y todo. Pero si quieren picadas en cuadritos, háganlo como quieran. Vamos a preparar nuestro aderezo. Vamos a poner una cucharadita y media de mayonesa, el jugo de medio limón y nuestra crema, que es una taza. Aquí mismo vamos a agregar el endulzante, que podría ser el azúcar, stevia, Splenda, incluso miel, lo que ustedes quieran. Como yo ya estuve agregando endulzante en mis fresas, simplemente voy a agregar un poquito más, pero ya es muy poquito lo que necesito. Y mezclamos. Vamos a mezclar hasta disolver muy bien nuestro azúcar y prácticamente así nos queda ya nuestro aderezo. Vean cómo después de unos 10 minutitos el azúcar se empieza a hacer un jarabe aquí. Simplemente no dejamos mucho porque si no las fresas se empiezan a hacer marchitas, como que se magullan. Las nueces simplemente las troceamos. Aquí no hay más ciencia. Y el tip podría ser que pueden agregar cualquier tipo de semilla. Pueden ser nueces, almendras, incluso algún fruto seco como pasitas, arándano. Vamos simplemente a juntar todo. Nuestras uvas. Voy a poner solo la mitad porque voy a estar preparándoles el otro aderezo.
nueces. Y por ejemplo aquí, como les dije, podrían utilizar algún fruto seco, pondré un poquito de arándanos o podrían poner pasitas, lo que ustedes quieran. Y fresas. Aquí se lo voy a poner todo el caldito porque quiero ese dulce. Mezclamos. Y al final nuestras manzanas porque no me gusta que se me truenen mucho. Estos palitos de manzana de momento se ven como tiesos y duros, pero ya con el propio paso del tiempo, con la crema y demás, pues se va haciendo más flácido, más aguadito. Mi recomendación es dejar reposar esto. Ponemos así. 1 hora, 2 horas, el tiempo que más puedan, pues es mejor porque los sabores se integran mejor a la crema. Así que si la van a hacer en la noche, pues simplemente háganla temprano y ya la dejan toda la tarde a reposar. Y para nuestro siguiente aderezo, pues es realmente mucho más fácil. Vamos a estar utilizando una taza de crema acidificada, que también podrían poner crema dulce, no hay mucho problema, nada más que hay que regular el dulzor. Y vamos a estar utilizando lechera. Esta receta es súper fácil y sencilla. Cantidad al gusto. Yo suelo poner la mitad y simplemente mezclamos. Y ustedes deciden si quieren echar toda, pues agregan toda. Y pondremos nuestros mismos ingredientes, las uvas, nueces, algún fruto seco si gustan. Pondré las fresas. El juguito, esto se lo voy a echar a la otra porque con la propia lechera pues vamos a estar obteniendo el dulzor ya necesario. Y nuestra manzana. Y simplemente mezclamos y tenemos lista nuestra segunda ensalada. Y pues ya las tenemos listas. Pónganme en los comentarios cuál fue la que más les agradó, cuál les gustó más, cuál van a preparar. Ya nada más para terminar y decorar, pues le voy a poner unas ramitas de menta. Aquí utilicen menta, hierbabuena, lo que sea de su gusto. Voy a probarlas y ya yo les daré mi veredicto. Ahora sí que aquí es cuestión también personal. Esta es de lechera y queda bastante bien. Vamos a ver la otra. ¿Qué les pareció la receta? ¿Verdad que son súper sencillas las dos? A mí personalmente me agrada mucho más cuando la hago con mayonesa porque el agregarle esa grasita extra ayuda a que la combinación de los sabores se disperse en nuestro paladar y queda mucho mejor. Incluso podrías agregar algunos frutos en almíbar como puede ser duraznos, piñas y también te va a funcionar muy bien. Ya sabes que me ayudas muchísimo si dejas tu pulgar arriba, un comentario y te suscribes al canal. También aquí en pantalla te van a estar apareciendo algunas otras sugerencias. Para ver cualquiera de ellas simplemente dale clic en la ventanita y te va a llevar de inmediato a que lo veas. Así que por lo pronto es todo, nos vemos a la próxima. Chao.